Una empresa está generada, en primer lugar, para ganar, generar ganancias. Una emergencia mal manejada acabó con esa imagen inicial, con esa pretensión inicial de las ganancias. Entonces nos va a generar pérdidas. Las estadísticas indican que más de un 90% de las emergencias en una organización están relacionadas con los incendios. Por eso, lo más recomendable es que todo el personal esté en capacidad de responder adecuadamente en la etapa inicial de estos eventos. Para esto, elementos como los extintores, los gabinetes, las mangueras o los sistemas hidráulicos son fundamentales. Pero también es indispensable que estos se sepan seleccionar de acuerdo con las necesidades y los riesgos y que, por supuesto, se sepan usar correctamente. Es importante tener los adecuados elementos de protección en caso de un desastre, en caso de un conato de incendio, ¿sí? Es importante saber escoger bien esos elementos para la infraestructura para la cual se encuentren ubicados o la cual se quiera proteger. Es importante también hacerles mantenimiento periódico. Además, es importante que las personas que lo van a utilizar deben tener el conocimiento de su adecuado uso. Por seguridad, todas las empresas deben tener planes para atender emergencias, y lo más recomendable es que dentro de estos planes se estipulen de manera clara y oportuna los procedimientos que aseguren no solo la presencia de elementos como extintores, mangueras o gabinetes, sino su mantenimiento, selección, ubicación y la capacitación del personal en este tema. El chorro de protección lo va a sostener. Pues básicamente un incendio, para poder ejercer un mejor control, debe ser atendido en los primeros 5 minutos, debe ser la reacción inmediata. En su comienzo lo que se presenta es un conato. Un conato de incendio es un fuego incipiente, es aquel que hasta ahora está iniciando. Ahí es cuando se puede controlar y cualquier persona con un poquitico de capacidad y de conocimiento lo puede perfectamente extinguir. Ante esta realidad, el Consejo Colombiano de Seguridad ha preparado este video que brindará un acercamiento general a los procedimientos necesarios para garantizar la correcta selección y el buen uso de los sistemas de protección contra incendios. Este trabajo se hace partiendo del concepto que se refiere a que es mejor, mucho más barato y más efectivo estar preparado para responder oportunamente y minimizar los impactos de un evento indeseado a simplemente esperar a que una entidad externa responda. Básicamente el triángulo del fuego lo componen 3 elementos, que es el calor, el material combustible y el oxígeno. Cuando entran en reacción estos 3 elementos, producen un cuarto elemento, que es la reacción en cadena, es cuando se denomina el tetraedro del fuego. Las formas en que se puede actuar sobre un fuego para provocar su extinción comprenden acciones sobre cada uno de sus componentes, ya sea sobre el oxígeno, impidiendo su alimentación al fuego o diluyendo su concentración, sobre la temperatura del cuerpo incendiado, disminuyéndola, sobre el combustible para eliminarlo o aislarlo, o sobre la reacción química en cadena, interrumpiéndola. Los bomberos utilizamos unos elementos y unos equipos para atacar el fuego de acuerdo al elemento que esté en este momento comprometido. La extinción por ahogamiento consiste en impedir la mezcla adecuada del oxígeno del aire con los vapores combustibles, ya sea por la eliminación del oxígeno en la atmósfera del fuego o por la dilución de la concentración del mismo en la mezcla con los vapores combustibles hasta niveles en los cuales no se pueda mantener la combustión. Si se presenta un incendio por líquidos combustibles, pues lo atacaríamos con polvo químico seco. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es sofocar. Muchas veces hemos visto y nos hemos dado cuenta que las personas utilizan arena de la calle cuando se prende un vehículo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace la arena o qué es lo que hace el polvo químico seco? Un extintor. Sencillamente desplazar el oxígeno, controlarlo. La extinción por enfriamiento
Consiste en apagar un fuego mediante la disminución de la temperatura de este o de sus alrededores, de tal forma que no haya suficiente energía para mantener el proceso de la combustión. Otro agente, un agente común como es la madera, el papel, material sólido combustible, lo atacamos con agua. ¿Qué es lo que hacemos? Refrigeramos. Quitamos la llama, refrigeramos y esa es otra forma por la cual podemos acceder a atacar un incendio para poderlo controlar. El método de extinción por eliminación del combustible consiste en eliminar la alimentación del combustible al fuego. El combustible, según su definición química, es un agente reductor, lo que quiere decir que puede reducir a un agente oxidante por medio de la pérdida de uno o más de sus electrones. En este proceso, el agente oxidante absorbe los electrones y el agente reductor se oxida. La eliminación del combustible puede hacerse de manera directa, apartando del fuego el material combustible, o de manera indirecta, separando por algún procedimiento los vapores del combustible en la combustión con llama, o, en el caso de que se verifique sin llama, cubriendo el combustible incandescente. Si vemos que en este caso el material comprometido no tenemos en su debido momento cómo controlarlo, con elementos, con extintores, con agua, etcétera, y podemos acceder a retirarlo, pues sencillamente lo hacemos. Un ejemplo, cuando estamos quemando basura, ¿qué es lo que hacemos? Para que no siga quemándose, pues retiramos una parte de esta y se consumirá lo que está ardiendo en su momento, pero así podemos entrar y controlar un conato de incendio o un incendio en general. Finalmente, en el método de extinción por inhibición de la reacción, se pretende acabar con un fuego impidiendo la reacción química entre los radicales libres existentes en la zona de combustión, la cual es necesaria para que ésta se mantenga. Un agente extintor es básicamente una sustancia capaz de extinguir un fuego por enfriamiento, interrupción del suministro de oxígeno o inhibición de la reacción química en cadena. Bueno, los agentes extintores que existen en el momento son aguas con aditivos, otros que son a base de dióxido de carbono, otros que son a base de polvos químicos secos y otros que son de espumas, que son a base de espumas especiales, y los últimos que son a base de agentes limpios. El agua es, por definición, una sustancia que a presión normal se mantiene en estado líquido cuando su temperatura está entre 0 grados centígrados, siendo este su punto de congelamiento, y 100 grados centígrados, siendo esta su temperatura de ebullición. Es incolora e inodora y se utiliza universalmente como agente extintor debido a su alto calor específico. Actúa como agente enfriante y en algunos fuegos como agente sofocante cuando se produce su expansión al vaporizarse. Entre los aditivos para agua más comunes están los agentes humectantes, que disminuyen la tensión superficial y mejoran la capacidad de penetración. La solución obtenida se conoce como agua húmeda. O también está el agua viscosa, que es una solución de agua adicionada en proporciones adecuadas, con productos espesantes que aumentan su viscosidad para mejorar así su efectividad en incendios forestales. Las espumas para extinguir incendios son agregados de burbujas llenas de gas, con gravedad específica menor a la de los líquidos inflamables o el agua. Son capaces de extinguir fuego por ahogamiento, impidiendo la liberación de vapores combustibles y su mezcla con el aire. Su formación se hace mediante procedimientos químicos o mecánicos. El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, no combustible. Es más pesado que el aire y es utilizado como agente extintor mediante la dilución de la concentración del oxígeno en la atmósfera del incendio. También se le denomina gas carbónico o ácido carbónico. Al aplicarse, debido a las condiciones de presión y temperatura, sale como una mezcla de gas y sólido o nieve carbónica. Esta no deja residuos. Se debe tener en cuenta que la aplicación de este gas en áreas cerradas genera riesgo de asfixia para las personas. Elimina el fuego a bajas temperaturas y es importante obtenerlo para los equipos, para los incendios de clase B y clase C, líquidos inflamables y cortos eléctricos.
Es importante tener en cuenta que son extintores que para su manipulación tienen una serie de accesorios distintos a los extintores normales que comúnmente vemos. Trae una manguera de aislamiento, una manguera de una boquilla de descarga de aislamiento, que es la que sostenemos para evitar de pronto una quemadura a baja temperatura, que es la que nos apaga el incendio. Se conoce como polvo químico a las partículas de ciertas sustancias químicas sólidas finamente divididas para alcanzar grandes superficies de contacto. Son utilizadas como agentes extintores por su acción sobre el fuego, especialmente por inhibición de la reacción química de la llama. Están compuestos por una base activa o extintora y ciertos agentes que se le adicionan para mejorar sus propiedades mecánicas de fluidez y protección a la humedad. Generalmente se les denomina como químicos secos. El polvo químico seco o las clases de polvos químicos secos como hay, ¿para qué sirven? En primera medida, para apagar conatos de incendio de manera rápida y efectiva, ¿sí? En segunda medida, nos sirven para apagar incendios ocasionados por papel, por vidrio, por cartón. Por otra parte, nos sirven para apagar incendios causados por cortos eléctricos. Y en tercera medida, sirven también para apagar fuegos o conatos de incendios causados por líquidos inflamables tales como thinner, como gasolina, ACPM, etcétera, ¿sí? Líquidos inflamables. Listo. Vamos, abajo. Los polvos químicos no son tóxicos, no conducen la electricidad y al aplicarlos dejan residuos en el área de utilización. Por eso se debe prever la realización de limpieza en el área y en los equipos cuando ello sea requerido. Ante problemas tan serios como el calentamiento global y el debilitamiento de la capa de ozono, se convirtió en una necesidad el reemplazo de los agentes extintores conocidos como halones. Estos, por su reacción química en la que liberaban a la atmósfera partículas de elementos como cloro y bromo por acción de la radiación ultravioleta, contribuían al deterioro ambiental. Ante este panorama se buscaron agentes alternativos que cumplieran con 3 requisitos básicos: que no fueran conductores de la electricidad, que no dejaran residuos al evaporarse y que fueran ambientalmente adecuados. En su mayoría, los agentes limpios son productos con marca registrada que poseen características diferentes, lo que obliga a evaluar su uso según cada necesidad particular. Sin embargo, se utilizan gases inertes que contienen como componentes primarios uno o más gases como el helio, el neón, el argón, el nitrógeno o el dióxido de carbono. Los sistemas de protección contra incendios se dividen en 2 grandes grupos, fijos y portátiles, de acuerdo a como lo muestra el siguiente esquema. Al hablar de extintores portátiles, se habla de equipos de primer auxilio que contienen un agente extintor, el cual puede ser expulsado bajo presión con el fin de apagar un incendio incipiente. Por su método de transporte, podemos encontrar extintores manuales y extintores sobre ruedas. Los extintores son importantes porque son el primer recurso que nosotros tenemos en cualquier conato de incendio. Y no es solamente tenerlo, debemos también saber operarlo y saber para qué cada tipo de fuego hay cada tipo de extintor. Muchos de los grandes incendios que se han visto en la actualidad han sido porque, en primera medida, porque no existe un extintor, se genera el conato de incendio y como no tuvimos ese elemento extintor para poder haber apagado o haber detenido ese conato, se nos convierte en un gran desastre. Es necesario tener en cuenta que para que la efectividad de los extintores sea adecuada, estos deben ser fáciles de alcanzar y localizar. Para ello, es conveniente planear su ubicación y distribución de una forma regular y homogénea en las instalaciones, sin olvidar que estén cerca de las puertas y accesos, sin obstrucciones que impidan alcanzarlos y a una altura apropiada. De esta manera, los extintores deberán ubicarse a una altura máxima de 1.5 metros, medidos desde el piso al soporte del extintor. Si el peso es mayor a 40 libras o si el posible usuario es una mujer,
no deben colocarse a una altura mayor a 1 metro. Si el extintor, por ejemplo, lo vamos a obstruir con materiales, con alguna carga, pues va a ser muy difícil acudir y utilizarlo rápidamente. Segundo, al momento de ir y coger el extintor, de utilizarlo, me puedo accidentar. Debemos mantener los extintores bien ubicados y despejados para cualquier emergencia. En cuanto a la correcta selección de los extintores y en general cuando se trata de un equipo de este tipo o que persiga fines similares, se deben tener en cuenta 3 aspectos que resultarán fundamentales para asegurar la eficiencia. Primero, el riesgo a proteger. Segundo, la capacidad del extintor. Y tercero, el usuario potencial del equipo. Es importante tener en cuenta que si utilizamos un extintor, un agente extintor en otro tipo de fuego, nos puede generar otro tipo de reacciones. Un ejemplo, no podemos utilizar el extintor de agua para cortos eléctricos. Es tener en cuenta que para qué nos sirve cada tipo de extintor. Hay extintores que efectivamente el polvo químico seco nos apagan los materiales sólidos que hemos mencionado, que son telas, maderas y papel, y que nos apagan momentáneamente, pero que internamente queda una brasa que no nos va a apagar el polvo químico seco. Para eso utilizamos el agua con su material aditivo que absorbe al 100% la llama y no nos deja ningún tipo de incendio. Un extintor está compuesto, en primer lugar, por una sustancia contenida en su interior capaz de apagar un fuego y que se conoce como agente extintor. Existe también un agente expulsor, que es un gas almacenado a presión para que el agente extintor sea expulsado fácilmente. Luego está en el tanque, que es un recipiente donde se almacena el agente extintor. El dispositivo de descarga, compuesto de un tubo sifón, una válvula de descarga y un control. El dispositivo de medición, cuya finalidad es indicar la presión almacenada en el recipiente. Y finalmente, el dispositivo de aplicación, que es el conjunto de elementos utilizados para dirigir la descarga del agente extintor hacia el fuego. Este se compone de manguera y boquilla o corneta. Los extintores se clasifican según su mecanismo de operación. Se clasifican en 3 clases. Primero, los autoexpelentes. Segundo, los de presión contenida. Y tercero, los de cápsula presurizada. Los extintores también se clasifican según los modelos que tenemos en el mercado. En el mercado podemos conseguir extintores tipo ABC, que son para apagar fuegos multipropósito. Tenemos otra clase de extintor que son los tipos BC, para apagar los fuegos o los conatos de incendio generados por tipos B y tipo C. Tenemos los extintores de agente limpio, que su especialidad es para apagar incendios generados por corto eléctrico. Los tipo B son de color naranja y son destinados para apagar incendios generados por residuos sólidos. El tipo K, que es utilizado para apagar incendios en cocinas industriales. Son los utilizados en los grandes restaurantes o de pronto en los almacenes de cadena o en panaderías que estemos de pronto cocinando constantemente, que se nos pueda generar un incendio. Y por otra parte tenemos los extintores de gas carbónico o los de CO2. Ellos también me sirven o cumplen con la misma función del BC. También sirven para apagar incendios generados por líquidos inflamables o por cortos eléctricos. Los extintores deben reunir cierta información en su exterior, con el fin de facilitar su identificación y hacer más eficaz su uso y mantenimiento. En ese sentido, generalmente deben contar con una marcación que indique, entre otras cosas, la fecha de fabricación del cilindro o la fecha de ensayo de presión hidrostática. También con una rotulación que indique, entre otras cosas, el tipo de agente extintor, la clase de fuego para el que está indicado su uso o el potencial de efectividad. Igualmente, deben contar con certificados de conformidad con las normas locales e internacionales. Cuando se hace el uso de extintores, hay que controlar también la verificación de las condiciones en las que el equipo se encuentra, pues un escenario inadecuado en el que el mal estado, la falta de mantenimiento o la mala disposición estén presentes, pone en peligro la atención de la emergencia y por consiguiente a las personas y a la infraestructura. Claro, de nada nos serviría tener
miles de elementos de protección y sistemas, redes contra incendios, si no se hacen los mantenimientos preventivos adecuados, si no se hacen simulacros periódicos y para probar todos esos sistemas. El proceso de inspección consiste en una verificación básica y rutinaria para asegurarse que el extintor esté disponible y pueda funcionar, asegurándose también de que esté completamente cargado y operable. Mientras tanto, los procedimientos de servicio son acciones que se realizan sobre el extintor, entre las que se incluyen mantenimiento, que es una verificación completa del extintor, incluye un examen a fondo y cualquier reparación que requiera cada uno de sus componentes. La recarga, que es el reemplazo del agente extintor o expelente por uso o deterioro del mismo. Y la prueba hidrostática, que es una prueba de resistencia hecha a los cilindros mediante presión de agua contenida. La vida útil de un extintor es de 20 años. Cada extintor, independientemente de qué clase de fuego esté destinado a apagar, necesita o requiere prueba hidrostática cada 5 años. Esta prueba hidrostática consiste en identificar o en averiguar o en investigar el estado del cilindro, ¿sí? Si va a aguantar la presurización, la cual se le va a realizar a la hora de hacer una recarga, ¿sí? Por otra parte, se requiere revisión anual de cada extintor. Además debe ser claro que en cualquier momento de utilizar el extintor, en caso de que se haya disparado, hay que mandarle a hacer recarga inmediatamente. Recordemos que los sistemas de protección contra incendio se dividen en dos grandes grupos, fijos y portátiles, de acuerdo a como lo muestra el siguiente esquema. Por otra parte, es importante tener como complemento un sistema fijo de incendio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas partes que no hay un acceso rápido de la parte humana, ¿sí? Como puede ser en aquellas partes que se encuentren aisladas y donde estén los servidores y que tengamos un alto riesgo de incendio. Si no hay una rápida detención de un conato de incendio, se nos va a generar un gran incendio. Entonces es importante tener ese sistema fijo de incendios que funciona con los sprinklers, con los detectores de humo, para que tenga activación de manera inmediata y pueda ser detenido un conato de manera eficaz, sin exponer nuestra infraestructura, nuestra información y, lo más importante, nuestro recurso humano. Un sistema hidráulico contra incendio es aquel que está en disposición de proporcionar agua en condiciones adecuadas de caudal y presión para combatir o controlar incendios en instalaciones privadas. Como fuentes de suministro de agua utiliza la red municipal, hidrantes, ríos, quebradas, pozos, piscinas, tanques elevados y subterráneos o máquinas de bomberos. Un sistema hidráulico para control de incendios consta de una bomba donde nos presuriza una tubería que está montada en cualquier área que vayamos a proteger, un área de almacenamiento o un área de producción. Esta tubería debe estar presurizada. Para nuestro caso se presuriza con agua, para otros casos puede estar presurizada con espuma o con otro elemento o con nitrógeno también, pero para nuestro caso es con agua a presión. Entonces es un sistema básico para control de incendios que tenemos aquí en nuestra planta. Los sistemas hidráulicos contra incendio usan como medios de impulsión el natural, en el que se aprovecha la fuerza de gravedad, y el mecánico, del que hacen parte sistemas de bombeo fijo, portátil y en vehículos. Como medio para transportar el líquido se usan sistemas fijos como las tuberías o sistemas manuales como las mangueras y sus accesorios. En cuanto al medio de aplicación, es normal utilizar boquillas o pitones manuales, monitores y rociadores.
En su definición más básica, una manguera es un tejido circular de fibras generalmente de poliéster, continuo, sin costuras, recubierto interna y externamente con materiales como el caucho sintético y que presenta alta resistencia a los agentes químicos y a la abrasión mecánica. Como sus partes básicas se pueden identificar el cuerpo, el acople macho